Etimológicamente, animación proviene del latín animatio, que a su vez es un derivado de anima. Esta última palabra evolucionó a alma, lo cual tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que, además de significar en sus inicios soplo, aire o brisa, también significaba aliento, principio vital y vida. Si bien hoy en día lo más común es ver animaciones hechas por computadora, esta no es la única técnica. Al principio, la gente animaba dibujando sobre papel y para cada movimiento o cambio, por mínimo que fuera, se hacía un dibujo distinto. Así pues, animar podría traducirse como dar vida a algo, que es justo lo que hacen quienes se dedican a esta industria. Provocan que algo aparentemente estático cobre vida para contar una historia. Otra técnica muy utilizada es la conocida como stop motion, que consiste en simular que ciertos objetos se mueven mediante la sucesión de imágenes fijas. Por ejemplo, imagina que tienes ante ti un oso de peluche. Este oso tiene unos lentes de aviador en la cabeza que le puedes quitar y poner a voluntad. Un día le tomas una foto tal y como está y decides que sería divertido darle vida, así que le pones los lentes sobre los ojos y lo retratas. Esto no te basta y decides que quieres hacerlo posar, así que lo acuestas de lado y haces otra toma. El oso ya fue modelo, pero ahora quieres que sea bailarín, así que le acomodas los brazos o las patas de forma tal que parezcan pasos de coreografía y, tras cada cambio, tomas una foto distinta. Una vez que experimentaste, pones todas estas fotos en secuencia, de modo tal que el oso, de estar quieto, termina bailando. Claramente, el peluche no se movió en todo este tiempo, lo hiciste tú, pero la técnica que usaste simuló que él fue quien hizo todo. Esa es la magia y este método lo puedes utilizar con absolutamente cualquier objeto, muñecos de plástico o figuras hechas con plastilina, por mencionar los más comunes. Debido a que la animación es una industria que se ha enfocado, principalmente, en crear productos audiovisuales para los más pequeños, se tiene la idea de que solo ellos la consumen, pero la realidad es que es igual de disfrutable para los más grandes. Las historias animadas son hechas mayormente por personas adultas que, además, aman lo que hacen porque vieron este tipo de historias en su niñez y decidieron que, algún día, se dedicarían a eso. Tú podrías convertirte en uno de esos adultos y crear, en un futuro, las historias que cambien la vida de las personas de tu edad o más chicas, aunque, ¿por qué esperar hasta entonces? Nada te impide contarlas desde ahora. Finalmente, quien mejor conoce lo que le gusta a la juventud es la juventud misma. ¿Te gustaría? Escribe en tu libreta un pequeño cuento. Después, elige la técnica que más te acomode, ya sea la tradicional o la de stop motion. Para que no te cueste tanto trabajo, procura que tus dibujos sean sencillas en caso de elegir la primera, o bien, crea tu historia con objetos que ya tengas en casa, si es que prefieres la segunda opción. Tus amigos también pueden hacer sus propias animaciones para que, posteriormente, expongan sus cortometrajes. Voten por las que más les gusten y hagan su ceremonia de premiación. No necesitan ser adultos para que se les reconozca como buenos animadores. Manos a la obra. Animales de Gerardo Cifuentes, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. De acuerdo con la teoría de la evolución planetaria vigente, los artrópodos son los habitantes originales de nuestro sistema solar. Por eso proliferaron las granjas caseras de hormigas y langostas durante el Renacimiento. Los naturalistas de la época los estudiaron e imitaron sus armaduras y sistemas de supervivencia. El turco Aramón fue el primero en diseñar máquinas de guerra copiando las formas de la naturaleza. Fue, sin embargo, un pulpo de la clase Pyrotodis, la criatura que siglos más tarde inspiraría el diseño de las primeras naves que salieron del sistema, y las mantis religiosas fueron la base para la fabricación de los exoesqueletos utilizados en caminatas espaciales. Leoncito piensa en voz alta durante la función de cine de Armando Salgado, del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. No soy un superhéroe, no tengo vidas ilimitadas ni puedo traspasar el tiempo para ir y regresar por él. Sale sangre de mi nariz si alguien me da un balonazo y podría dejar el diente caído bajo mi almohada sin esperar un obsequio. Gallito deja las plumas que muda bajo hojas de libreta y haya granos de maíz. Puedo sonreír al morder una guayaba y ser feliz con solo pestañear. Sin ser un superhéroe, logro volar con la imaginación dentro de los libros. Sin ser mago, desaparezco el brócoli de la mesa, aunque ya hice las paces con él. Por cada zanahoria, aso un par de fantasmas, aunque mi mamá dice que los malvaviscos quemados no sirven. No soy un superhéroe, pero salvaré al mundo si es necesario.
Acertijos y retos del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Una tira de papel de 3 centímetros de ancho tiene una cara blanca y la otra de color morado. Tenoch dobla la tira de manera que todos los trapecios de color morado sean idénticos. ¿Cuántos centímetros de longitud mide la tira de papel antes de doblarla? Respuesta: 57 centímetros. 4 caracoles hicieron un recorrido por baldosas rectangulares. Los trayectos y longitudes se dibujaron en la imagen. ¿Cuántos decímetros recorrió Mila? Respuesta: 35 decímetros. En la figura, hay 5 círculos del mismo radio que se tocan en un punto. Se trazó un cuadro cuyos vértices son los 4 centros de los círculos exteriores. ¿Cuál es el cociente del área rosa y área verde? Respuesta: área rosa 2. Área verde 3. Observa las primeras 2 balanzas y, en la tercera, colorea cada costal con el color que corresponda para que los costales del platillo de la izquierda pesen menos que los situados en el platillo de la derecha. Respuesta: del lado izquierdo morado y azul y, del lado derecho, amarillo y café. ¿Cuántos triángulos hay en la figura? Respuesta: 24. El joven Charles del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Nacido en 1809, fue uno de los más destacados científicos de todos los tiempos. Desde que Charles era pequeño, se interesó por la naturaleza. En 1825 inició estudios de medicina, pero las únicas clases a las que puso atención fueron química y la disección de animales. Posteriormente, dejó la carrera porque siempre había querido ser naturalista. Después, tuvo la oportunidad de viajar en una expedición a bordo de la embarcación británica Beagle para cumplir varios objetivos científicos. La primera parada fue en Cabo Verde, a la altura de Senegal en África Occidental. Darwin siempre tomaba notas y dibujaba. Aunque tocaron muchos sitios del mundo, la mayor parte del tiempo el Beagle navegó en tierras latinoamericanas, pasando por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú y las Islas Galápagos de Ecuador, ahora declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por ser la segunda reserva marina del planeta. En la Amazonía recogió insectos muy variados que nunca había visto. En tierras uruguayas y en las costas de Argentina encontró fósiles de un gran perezoso y de caballos que no habían vivido en América hasta que los trajeron los españoles durante la conquista, y otros seres que coincidían en su aspecto con animales actuales. Estas eran evidencias de que unas especies dieron origen a otras. Posteriormente, llegó al lugar que le dio más luz a su teoría de la evolución por selección natural, el archipiélago de las Islas Galápagos. Darwin distinguió cómo se daba este fenómeno mediante los fósiles que observó, parecidos a los equivalentes vivos, y que unas especies desaparecían y otras daban origen a unas diferentes, es decir, evolucionaban. Vio tortugas gigantes, iguanas marinas y terrestres, también grandes cangrejos y muchas especies más. El archipiélago revelaba tantos datos de la transformación de las especies que Darwin necesitó meses y hasta años en terminar de entenderlo. Ya en Inglaterra, seguía analizando las muestras y los dibujos que había hecho. Comprendió que la selección natural había permitido que en cada isla habitara una especie de aves pinzones diferente. Cada una con adaptaciones de acuerdo con el alimento disponible. Si solo había nueces, sobrevivían las aves con pico de cascanueces, pero si las que abundaban eran las flores con néctar y no había nueces, pues los sobrevivientes de esa isla tuvieron que ser los pinzones de pico delicado y delgado. En Australia se percató de que, por ser una gran isla separada considerablemente de los otros continentes, se desarrolló una fauna especial y diferente como los koalas y los canguros. Durante la travesía, escribió un diario de investigaciones que hoy se conoce como el viaje del Beagle. En él detalló lo que tal vez fue su mayor descubrimiento: algunas especies se transforman en otras, lo que llamó transmutación. Escribió también sobre la lucha por la sobrevivencia de las especies, señalando que en situaciones adversas estas desaparecen, mientras las que están en contexto favorable sobreviven. Años más tarde, escribió una de las teorías que más ha impactado en la ciencia en todos los tiempos: el origen de las especies por medio de la selección natural.
Por muchos años, Darwin guardó su escrito del origen de las especies porque sabía que causaría mucho disgusto a la sociedad inglesa y a la Iglesia. Pero un día, Wallace, un joven brillante, le envió a Darwin un manuscrito donde se leía que él también había llegado a las mismas conclusiones sobre la evolución por selección natural. Por fin, Darwin escribió un artículo firmado por ambos naturalistas y lo leyó ante la Sociedad de Científicos de Inglaterra, lo que causó un gran revuelo, así como la indignación de los sectores religiosos, pues dicha teoría contravenía las ideas religiosas. Charles Darwin murió en 1882 y dejó un legado que impactó tan profundamente el pensamiento humano que trasciende hasta nuestros días. Los seres vivos cambian sin cesar adaptándose a las condiciones del medio ambiente por selección natural, una lucha constante por la sobrevivencia. Teporingo del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Parecería increíble que, a pesar de ser una de las urbes más pobladas, contaminadas y caóticas del mundo, sobreviva todavía en los alrededores de la Ciudad de México una de las especies animales más antiguas del planeta, hoy en peligro de extinción. No es ningún reptil heredero de los dinosaurios sino un pequeño conejo, nativo de las faldas del Ajusco, cerca del Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, y hasta hace no mucho, del Nevado de Toluca, región conocida como eje del neovolcánico. Allí, entre la base de los matorrales o los pedreríos, habita escondido este hermoso animalito llamado teporingo, Romerolagus diaci, o zacatuche, que recibe este nombre porque se alimenta de los zacatones o matorrales de zacate que abundan en las laderas de estos volcanes. Es uno de los conejos más pequeños del mundo y existe quizá desde que el Popocatépetl comenzó a exhalar humo. Sin embargo, hoy habita solo un 10% de lo que fue todo su territorio hace 18.000 años. Es posible que la palabra zacatuche venga de una derivación del náhuatl zacatl, zacate, y de tochtli, conejo, es decir, conejo del zacate. Por su parte, teporingo tal vez sea una deformación de tepolito, que para ciertos pobladores significa el que vive en las rocas. Por esa razón, este pequeño mamífero endémico de esta zona que solo habita en esta parte del mundo, es conocido también como conejo de los volcanes. Tiene orejas muy cortas y cola diminuta para mantener el calor y sobrevivir mejor en lo alto de las montañas. Aparte de los zacatones, se alimenta de hierbas o frutos. Como también come semillas, se encarga de esparcirlas, generando así mucha vida vegetal. Incluso, el pájaro conocido como sastrecillo forra sus nidos con el pelo que deja el zacatuche por los caminos. El teporingo mide unos 30 centímetros y pesa medio kilo. Su pelambre grueso es café y gris, ideal para protegerse del frío y mimetizarse con el entorno para escapar de sus depredadores, como el halcón, los coyotes, la víbora de cascabel, la musaraña, el cacomixtle, el lince, las comadrejas y hasta las tuzas. Cuando estos se acercan, los zacatuches lanzan varias clases de chillidos, lo que ningún otro conejo hace en el mundo. No obstante, sus principales depredadores no son estos animales, sino los perros y gatos abandonados por sus dueños que, para sobrevivir, huyen a las zonas altas de la ciudad volviéndose salvajes. También lo amenaza el ganado que se acaba el zacate, los incendios, la tala, la construcción de carreteras, la urbanización y la contaminación. Dado que en la actualidad habita en menos de 20 praderas y bosques, este conejito está en peligro de extinción desde 1972. Sin embargo, en 2007 se trabajó en su reinserción, logrando una población de 15.000 ejemplares en todo el eje neovolcánico del Valle de México. Por desgracia, en 2011, se redujo a 12.000 y, a últimas fechas, se cree que existen menos de 7.000. Sin duda, su conservación es una prioridad. Incluso, en 1996 se efectuó un taller en Alemania para su protección en la campaña 21 especies para el siglo XXI. Así, autoridades internacionales, nacionales, locales, asociaciones privadas y diversas universidades han creado áreas comunitarias y santuarios para recuperarlo, incluyéndolo en programas de conservación de especies en riesgo y de áreas naturales protegidas. Es tan importante evitar su extinción, que desde 1984 el zoológico de Chapultepec tiene colonias de teporingo en cautiverio para asegurar su conservación a largo plazo. Y en 2003, el zoológico Los Coyotes se sumó también a este esfuerzo. Por asombroso que parezca,
Se ha recolectado ya su ADN para prevenir que algún día se extinga por completo, pues se sabe que debido al calentamiento global emigrarán a zonas volcánicas todavía más altas, reduciendo aún más el espacio de su hogar. ¿Consideras que lograremos conservar este ancestral y muy mexicano animalito? Estamos seguros de que sí, siempre y cuando sigamos los pasos correctos. ¿No crees? Un cielo color guacamaya de Víctor Hugo Hernández Rosas del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Hola, qué sorpresa encontrarte por aquí. Quizás no me conozcas, así que me presento. Soy una guacamaya verde, o al menos así me llaman ustedes. A veces, creo que no es un nombre adecuado porque mi plumaje es de muchos colores. Va desde el rojo profundo hasta el azul turquesa, pasando por el amarillo y sus diversas tonalidades. Claro que si nos miras cuando estamos descansando y tenemos nuestras alas pegadas al cuerpo, verás que predomina un color verde tan intenso que incluso nos llaman esmeraldas voladoras. Aunque las guacamayas verdes nos encontramos distribuidas en diversos lugares de México, mi familia y yo hemos decidido vivir en este precioso lugar llamado Cañón del Sabino, en el municipio de Santa Marta, Tecomavaca, Oaxaca. Este espacio es parte de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, un espacio compartido por los estados de Oaxaca y Puebla, que presenta una enorme diversidad biológica, natural, cultural e histórica. Esto lo hace un lugar tan importante para la conservación de la vida silvestre, que incluso ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, debido a que es la zona árida y semiárida con mayor variedad de seres vivos en América del Norte. A mí me encanta vivir aquí y desplazarme por el Cañón del Sabino extendiendo mis alas y cubriendo el cielo con mis llamativos colores. Quizás no lo sepas, pero nosotras, las guacamayas verdes, estamos en peligro de extinción debido a que se está destruyendo nuestro ecosistema, lo que ocasiona que nos quedemos sin alimento o sin espacios seguros para reproducirnos y tener nuestras crías. Otro de los riesgos constantes a los que nos enfrentamos es la caza ilegal para vendernos en el mercado negro. Hay gente que piensa que nos veríamos bien en una jaula en el patio de su casa. Pero no, somos más hermosas cuando volamos libres. En México quedamos alrededor de 300 guacamayas y todas estamos amenazadas por estos factores. Pero en el Cañón del Sabino esto es diferente. Aquí nos sentimos a salvo gracias al respeto que las poblaciones cercanas tienen por la vida silvestre. El Cañón del Sabino nos encanta no solo porque nos ofrece protección, sino también porque es un acantilado enorme donde podemos hacer nuestros nidos, incubar nuestros huevos y ver nacer a nuestras crías. Todo esto en los huecos que existen en sus paredes altísimas a más de 400 metros de altura. Se ha convertido en un santuario gracias a la protección y conservación de parte de autoridades y habitantes, lo que nos permite mantener la esperanza. Es posible que no nos extingamos. Nosotras nos llevamos muy bien con los residentes y con los turistas que vienen a visitarnos. Les encanta ver cómo invadamos el cielo con el verde esmeralda de nuestras alas, cómo nos desplazamos en enormes parvadas y cómo descansamos en las ramas de los árboles. Incluso se han creado historias sobre nosotros. Se dice que cuando un niño tarda mucho en aprender a hablar, se le debe poner una jícara en la cabeza y traerlo con nosotras. En cuanto vemos al niño nos acercamos y damos picotazos o arañazos a la jícara. Al cabo de 1 o 2 meses, el niño comienza a hablar. Somos tan parlanchinas que al parecer lo podemos contagiar. Si en la actualidad nos sentimos seguras y protegidas en el Cañón del Sabino, se debe también a que diversas personas han desarrollado acciones para concientizar a la gente sobre la importancia de conservar nuestro espacio, de respetar a la fauna, y evitar que los peligros de los que venimos huyendo, como la caza y la destrucción de ecosistemas, nos alcancen. Aquí vivimos más de 100 guacamayas. Somos el grupo más grande de México, pero hay otros que no se encuentran en lugares protegidos y, por lo tanto, están en riesgo. Hoy en día, hay gente que constantemente monitorea nuestros nidos o nos investigan para saber si nuestra población va aumentando o disminuyendo. Incluso, hay cámaras escondidas que observan los hábitos de todos los animales que vivimos aquí y vigilan que no entren cazadores. Creen que no las vemos, pero sí. Gracias a todas estas acciones nosotras aún podemos gozar de libertad y las próximas generaciones de guacamayas verdes tendrán un espacio donde sentirse seguras mientras adornan con su vuelo uno de los paisajes más biodiversos de México. Así que, bienvenidos al Cañón del Sabino. Un mundo hecho de hilos y colores del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Cada sociedad ha desarrollado una manera particular de vivir en el mundo, de comprenderlo y de explicar su lugar en él. La forma como entendemos nuestra relación con lo que nos rodea, con la naturaleza y con las demás personas, así como las creencias que guían nuestras acciones y pensamientos, son parte de nuestra cultura e identidad. Estas se expresan, constantemente,
mediante distintas vías como las pinturas, las esculturas, los libros o los objetos de cerámica. Entre los diversos productos que expresan nuestra forma de ver el mundo se encuentran los textiles, un elemento muy importante en la identidad de diversas culturas. Su variedad en el mundo y en nuestro país es una muestra de la diversidad cultural que existe y que debe respetarse, preservarse y promoverse. En México, los textiles son una parte muy importante de la identidad étnica y cultural de diversos pueblos indígenas, pues en ellos se expresan sus tradiciones artísticas, su visión del mundo, sus historias y muchos otros elementos que son importantes por su forma de entender el mundo y relacionarse con él. Cada comunidad tiene una forma particular de producir textiles que se define por el tipo de material que utilizan para fabricar las fibras naturales obtenidas de plantas específicas o producidas artificialmente, los colorantes que emplean pigmentos obtenidos de animales y plantas o producidos en fábricas, así como las técnicas de bordado a mano o en telar, entre muchos otros elementos que permiten diferenciarlos. Los textiles indígenas abarcan una gran variedad de productos, desde huipiles, faldas, blusas o capas, hasta camisas, fajas, caminos de mesa, rebozos, tapetes, manteles o servilletas. Como puedes ver, cada uno de estos productos tiene funciones distintas, pero todos tienen en común que son objetos artísticos cuyo proceso de creación puede implicar desde algunos cuantos días hasta varios meses o incluso años. ¿A qué se debe esto? La respuesta está en que cada pieza debe elaborarse con respeto, dedicación y paciencia, ya que cuando alguien realiza un textil, no solo está creando un tejido, sino un objeto que servirá para comunicar y transmitir su tradición, su historia y también sus sentimientos. La forma de crear el arte textil se transmite oralmente de generación en generación, pues no es un arte solitario, se hace en comunidad. Personas de múltiples edades se reúnen en el proceso de elaboración, lo cual es una oportunidad valiosa para que los mayores brinden a los jóvenes información, no solo sobre las maneras más efectivas de hacer una pieza, sino también sobre la tradición y relatos de su pueblo, así como sus propias historias de vida. De este modo se generan lazos sociales y afectivos que también son parte del proceso. Es una gran labor, desde elegir cómo se hará la pieza y cómo irá decorada, qué elementos serán representados, animales, plantas, objetos, símbolos, en qué lugar, con qué colores y en qué tamaño, todo en un tejido tiene significado. Tradicionalmente, esta actividad es realizada por mujeres, aunque en la actualidad existe cada vez más participación masculina. Así como las sociedades cambian, también lo hacen sus objetos artísticos. En México existe una variedad impresionante de tradiciones textiles, ya que cada comunidad genera la propia. Los vestidos ralámulis, en la Sierra de Chihuahua, son muy distintos de la vestimenta wixárika, en el occidente del país. El rojo característico de los pueblos triquis en Oaxaca contrasta con el color negro y las enormes flores de colores que se usan en las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, también en Oaxaca. La diversidad de la que hablamos no se refiere solo a los diseños o a los colores que se utilizan en su confección, sino a los significados y a los contextos de uso de cada prenda. Por otro lado, los textiles indígenas no son solo objetos bonitos, sobre todo, son elementos que expresan la cultura de una comunidad, así como el deseo de transmitirla en el tiempo y en el espacio, una muestra de identidad que debe ser valorada. En una sociedad donde las personas indígenas continúan siendo discriminadas, portar una pieza textil es sinónimo de orgullo y resistencia. Es una forma de mostrar la pertenencia a una historia, a una forma de ver el mundo y de vivir que debe ser siempre respetada. ¿Por qué la semana tiene 7 días? Del libro Múltiples lenguajes de sexto grado, por Aprende Fácil. A través de la historia, la humanidad ha creado formas de dividir el tiempo en distintos periodos. Esto les ha permitido organizar sus actividades a corto, mediano y largo plazo de una mejor manera. Nuestra sociedad no es la excepción. El día, el mes o el año son algunas de las formas que ha desarrollado para darle orden y sentido al tiempo y así, planear eventos en el futuro. Estas formas de organizarse varían de sociedad en sociedad, ya que responden a necesidades distintas. Algunos ciclos tienen relación con ciertos hechos naturales. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje, día, el que tarda la Luna en girar sobre la Tierra, mes, o el que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol, año. Existen otros ciclos que no guardan una relación con los fenómenos de la naturaleza, sino que se crearon porque las comunidades necesitaban una forma específica de organizar el tiempo y, dada su utilidad, se decidió conservar su uso. Un ejemplo de lo anterior es la semana, el conjunto de 7 días consecutivos. Dividir el tiempo de este modo es un invento de la antigua cultura babilónica, desarrollada en la región de Mesopotamia, actualmente Irak y Siria,
hace más de 3000 años. ¿Cómo es posible que actualmente se siga usando ese sistema? La respuesta tiene que ver con los diversos contactos que tuvo esa cultura con otras. La semana, a pesar de ser un invento babilónico, fue adoptada por los griegos, quienes se la transmitieron a los romanos. Su uso en la cultura romana continuó y las sociedades que se desarrollaron a partir de ella, como la española, la italiana o la francesa, lo mantuvieron vigente. Posteriormente, los españoles trajeron esta forma de agrupar los días a las tierras de América y, desde entonces, se ha utilizado la semana para organizar los días. Otra herencia de los antiguos babilonios es la forma de nombrar los días. Ellos fueron grandes astrónomos. Sus notables habilidades para observar el cielo les permitieron realizar inventos que aún usamos, dividir el día en 24 horas y, a su vez, cada hora en 60 minutos, por ejemplo. Ellos sabían de la existencia de los planetas, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, aunque, claro, los llamaban con otros nombres. Si a estos 5 planetas añadimos la Luna y el Sol, los otros 2 astros importantes para las sociedades humanas, tenemos un total de 7. Cada uno de los 7 días de la semana recibió el nombre de uno de estos cuerpos celestes. La idea de nombrar los días de este modo pasó a los griegos y estos se la transmitieron a los romanos. En la cultura romana, cada uno de los astros mencionados estaba relacionado con un dios. De hecho, compartían nombre, de modo que cada día de la semana estaba dedicado a un planeta y a un dios al mismo tiempo. El español es una lengua que proviene de la evolución del latín, la lengua de los antiguos romanos. Por eso el nombre de cada día en español deriva de palabras del latín, tal como verás a continuación. Lunes. Proviene de las palabras dies lunae que con el paso del tiempo se convirtió simplemente en lunes. Esta palabra significa, día de la luna. La luna es el satélite natural de la Tierra, pero también era la diosa asociada a él. Debido a la influencia de la luna en los ciclos agrícolas, a esta diosa se le oraba para que hubiese lluvia y buen tiempo, lo cual era favorable para las cosechas. Era muy popular entre las mujeres embarazadas, ya que ellas le rezaban para que sus partos fueran fáciles. Con el tiempo se le asoció a otra diosa, Diana, quien tenía un hermano gemelo, Apolo, el Sol. Martes. Derivado de Dies Martis, día de Marte. Marte es el planeta rojo que le sigue a la Tierra en lejanía con respecto al Sol, pero también era el dios romano de la guerra, por eso se le representaba normalmente acompañado de un escudo y una lanza o una espada. También, era el dios de la violencia y la valentía. Miércoles. Su origen son las palabras Dies Mercuri, es decir, día de Mercurio. Mercurio es el planeta más cercano al Sol. También, el dios romano del comercio y de los viajeros, así como de la elocuencia y los mensajes. Se le representaba con unas sandalias con alas que le permitían volar. Jueves. Esta palabra es la evolución de Dies, Ovis, día de Júpiter. Júpiter no solo es el planeta más grande del sistema solar, también era el dios más importante y poderoso de la mitología romana, el dios del cielo. Se le representaba con un águila, un rayo en la mano y un cetro que representaba su poder sobre todas las cosas. Además, era el protector de la ciudad de Roma, la más importante para la civilización romana. Viernes. Del latín Dies Veneris significa, día de Venus, el planeta más brillante que se puede observar desde la Tierra. Venus era también la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, así como de los jardines y los campos. Sábado. Originalmente este día estaba dedicado a Saturno, el planeta y a la vez el dios romano de la agricultura y la cosecha. Sin embargo, debido a la influencia del cristianismo se cambió por Sabbatum, palabra de la que proviene sábado. Este día deriva del Shabbat, un día sagrado de descanso en la tradición judía, a la cual pertenecían los primeros cristianos. Domingo. Originalmente este día se llamaba Dies Solis y estaba dedicado al sol, el astro y al mismo tiempo al dios que lo personificaba, quien también recibía el nombre de Apolo, el gemelo de Diana, la luna. Con la llegada del cristianismo, el día dejó de dedicarse al sol y se dedicó a Jesucristo. Por eso el nombre se cambió a Dies Domini, día del Señor, y con el paso del tiempo se convirtió en la palabra actual, domingo, el día de descanso. Como has podido observar, el nombre de cada día de la semana tenía un significado distinto en la cultura romana, un sentido que se ha perdido actualmente, ya que los días no se dedican a los planetas o a los dioses a pesar de que sus nombres provienen de ellos. Sin embargo, es importante observar cómo, hasta las cosas más comunes de nuestro día a día, pueden tener detrás una historia muy interesante. Una cinta extraña del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. La cinta o banda de Moebius, 1790 a 1868,
es una superficie con una sola cara y un solo borde, a diferencia de una cinta o banda usual. Para mostrarte qué significa lo anterior es necesario construirla. Toma una tira de papel y dóblala para formar una banda, pero antes de pegarla gira 180 grados uno de los extremos. Ahora, coloca la punta de un lápiz en la unión de los extremos, en lo que parece la cara exterior. Recorre la cinta marcando una línea, sin levantar el lápiz del papel. Al final, llegarás al lugar de inicio y toda la cinta tendrá una línea marcada. Así, es posible establecer que no tiene una cara interior y una exterior. Es decir, la cinta de Moebius posee una sola cara, como se mencionó al principio. Haz otro experimento sobre esta misma cinta, toma el dedo índice y empieza a recorrer su borde. ¿Qué sucedió? Regresarás al mismo punto pero habiendo tocado todo el borde. Por esta razón, se dice que este anillo tiene únicamente un borde, no como una banda usual que tiene dos. Es posible que las propiedades de esta cinta se conocieran desde antes que Moebius las descubriera. Lo que él hizo fue dar demostraciones matemáticas para dichas propiedades y afirmar que la cinta es una superficie no orientada. Se considera que Moebius es uno de los pioneros de la topología, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras y los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas cuando son plegadas o deformadas. La cinta de Moebius ha inspirado a diseñadores, artistas y arquitectos para realizar sus proyectos. Hoy en día, se utiliza al fabricar cintas transportadoras o de automóviles, ya que así el desgaste de las mismas es uniforme. Recientemente, se investiga su posible uso para manipular la materia a escala nanométrica, escala muy, pero muy pequeña. El objetivo es encontrar novedosas aplicaciones en muchos campos que incluyen la genómica, la ingeniería, la ciencia de la computación y la medicina. Puedes hacer otros experimentos con la cinta de Moebius. Por ejemplo, construye dos cintas, una de ellas cortala con tijeras por la mitad, la otra, en 3 partes iguales. ¿Cuántas bandas obtienes en cada caso? ¿Son también cintas de Moebius? ¿Cómo lo puedes comprobar? Why y Pop de Carmen Leñero del libro Múltiples lenguajes de sexto grado. Por Aprende Fácil. Origen, maya. Nombre, Wow y Pop, que en lengua maya viene de Baay, espíritu, y Pop, petate. Apodos, asesino de medianoche. Ave infernal. Espíritu de cascabel. Ave destructora de dioses. Parentela, hijo del monstruo cascabel, hermano de los Baay y primo del pájaro demoníaco Mesaul. Sexo, masculino. Edad 4 siglos. Domicilio, montes, campos y praderas. Se le ha visto en Machcanú, en Yazcabay cerca del cenote sagrado de Chichén Itzá. Señas particulares. A veces se presenta como un hombre gigante con cabeza de ave de rapiña, otras veces como un siniestro pájaro carnicero. Su cuerpo es de color negro. Tiene alas de petate, revestidas de filosas navajas de pedernal y garras gigantescas. Posee una fuerza física descomunal. Produce gran bullicio con su aleteo. Es sanguinario, astuto, corrupto y cruel. Misión: ser exterminador, cazador aéreo, secuestrador y devorador de seres humanos vivos. Es un farsante experto, contrabandista de sustancias tóxicas y vendedor de esclavos. Antídoto: atraparlo en pleno vuelo y quemarlo en una hoguera.